Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 3 de Historia y Geografía 2, ¿sí? Para las personas que no me conocen, ya calculo que sí, mi nombre es Nicolás Barreto y me van a ver en varias materias, ¿sí? No voy a centrarme en explicar la metodología y demás porque entiendo que ya están cursando la materia Historia y Geografía 2, por lo tanto eh, tienen claro cómo es el mecanismo, pero bueno, la idea es comenzar a hacer un breve repaso de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿sí? Bueno, estuvimos hablando un poco de cómo organizar el nuevo Estado, ¿sí? Cuál va a ser la forma de organización, si era un centralismo, si era un federalismo, si era un localismo, cuál va a ser la forma de gobierno, ¿sí? Que se va a establecer, si va a ser una monarquía, si va a ser una república. Por otro lado, cuáles van a ser las formas de participación, que esto yo lo traigo, pero la verdad que no hubo mucha discusión, si va a ser la oligarquía o si va a ser democrática, hasta prácticamente 1900 pasado, la oligarquía era la única sector social que podía participar, ¿sí? Por otro lado, las formas de dividir la tierra, ¿sí? Cuál va a ser la política comercial y cuál va a ser la política exterior. Acá, por lo menos, lo que yo voy a destacar es que se va a poner muy en tela de juicio cómo organizar el nuevo Estado, ¿sí? Si va a ser un centralismo, si va a ser un federalismo, se va a ver un conflicto interno que va a ser conocido entre unitarios y federales. Se llegó a lo que es un localismo, ¿sí? Se va a llegar a eso. Y bueno, la verdad que termina hoy en día, eso terminó básicamente con la derrota de los unitarios a manos de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Y otra cosa también que se va a poner en tela de juicio es la forma de gobierno que se va a establecer, ¿sí? Si es una monarquía, si es una república. ¿Y por qué hago mención a esto? Básicamente hago mención a esto, ¿sí? Por el simple hecho de que se intentó o se pensó hacer una monarquía desde dos aspectos. Una, que sea un príncipe o sea un rey inca, ¿sí? Para devolverle el poder a lo que serían los nativos americanos y demás. Y el otro punto, se pensaba que era muy pero muy importante que se establezca una monarquía constitucional con un príncipe europeo acá, por el simple hecho de que apuntaban a que necesitábamos tener una nueva alianza con una gran potencia europea en el caso de que los españoles vuelvan a atacar. Y bueno, siempre está esa pregunta que también la estuvimos trabajando, de era cómo vencer a los españoles. Luego se va a hablar de una república con una división de poderes, con una mayor igualdad e equidad, cosa que bueno, la verdad que hasta pasado el 1800 va a ser muy, muy complicado que haya igualdad entre todos los ciudadanos y ni hablar de la mujer, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase número 3 de Historia y Geografía 2? ¿Sí? Son los hechos y son las ideas, ¿sí? Que se van a establecer, ¿sí? Entre los años 1810 y 1820. Ahora yo les consulto a ustedes, ¿sí? ¿Qué hechos significativos pasaron en 1810, entre 1810 y 1820? Pensemos un poco, a ver, tratemos de pensar qué fue lo que pasó en esos años, ¿sí? Pensemos, a ver, dos acontecimientos importantes, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? A ver, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser?
¿sí? Les tiro una pista, 1810 y 1816. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, lo que pasó es la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Revolución de Mayo de 1810 y Declaración de la Independencia en 1816. Pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se desarrolla la Revolución de Mayo, lo estuvimos viendo en la clase número 1, se desencadenaron una serie de acontecimientos del 22 de mayo al 25 de mayo que generaron que se piense entre los españoles los dejamos en el poder, los españoles los expulsamos, los dejamos momentáneamente, hasta que el 24 de mayo se estableció un nuevo gobierno con Cisneros, que era el virrey, iba a estar a la cabeza, se levantaron los criollos y ya para el 25 de mayo se conforma lo que es conocido como el primer gobierno patrio, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese primer gobierno patrio? ¿Se acuerdan o no? Lo estuvimos trabajando igual en la clase número 1. ¿Cómo se llamaba? Bien, el primer gobierno patrio se va a llamar Primera Junta, ¿sí? Y la Primera Junta va a estar conformada por 2 sectores, que van a ser como el agua y el aceite, ¿sí? O por 2 personas que van a tener mucho, pero mucho apoyo. Obviamente el presidente de la Primera Junta va a ser Saavedra, ¿sí? Y luego nos vamos a encontrar con personas muy fuertes que van a ser Moreno, por ejemplo. Esas 2 personas van a tener ideas completamente diferentes en relación a qué medidas tomar y cómo seguir, ¿sí? El sector morenista, ¿sí? Va a estar conformado por un gran sector de masa social, ¿sí? Van a buscar la total independencia y van a buscar la ruptura y la expulsión de los realistas, es decir, de los españoles. Van a ser como muy de ir al choque el sector morenista. En cambio, el sector de Saavedra, ¿sí? Eran como más moderados, más conservadores y van a proponer esa idea de si podemos dejar que gobierne un español, sí, pero bueno, es como que no le quedó otra, ¿sí? Y por otro lado, tenían miedo de que la revolución desencadenara en algo que se les vuelva en contra. Por ejemplo, tenían miedo de que la revolución se dé vuelta y se vaya hacia los criollos. ¿Se acuerdan por qué los criollos eran tan importantes? De paso vamos a ir haciendo un breve pantallazo general y repaso de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Por qué los criollos eran tan importantes? Primero, ¿qué eran los criollos y por qué los criollos eran importantes? Pensemos a ver por qué puede llegar a ser. A ver. ¿Quiénes eran los criollos? Recordemos que los criollos eran los hijos de españoles que nacieron en América. La mayoría de los criollos tenían mucho dinero, pero recuerden que cuando se les hicieron las reformas borbónicas, a los criollos se le aumentaron los impuestos, se le pusieron más restricciones y cuando cae la Junta Central de Sevilla, los criollos tenían como todo el panorama y el camino bastante limpio, ¿sí? Para poder desencadenar, ¿sí? En lo que sería la revolución. A ver, les comento también que mientras vamos grabando esto, ¿sí? Estoy en los grupos de WhatsApp, así que vamos por partes. Bien. Ahora bien, el sector saavedrista va a decir, bueno, mirá si la revolución nos vuelve en contra, ¿sí? Las personas revolucionarias se van en contra de las clases ricas, van en contra de los criollos. Por lo tanto, el sector saavedrista va a proponer como una política mucho más conciliadora con el enemigo. Bien. Tenían una posición ideológica sumamente tradicionalista que solo va a romper, ¿sí? Con las trabas más duras del colonialismo. ¿Se acuerdan que había algo que implementaron los españoles que molestaba mucho al sector criollo, al sector comerciante criollo? ¿Se acuerdan qué era? Pensemos, había algo, ¿sí? Que el sector
español va como a endurecer, por así decirlo, y a ejercer un mayor control, que a los criollos va a seguir molestando. ¿Qué era? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Bien, va a ser básicamente el monopolio. También tenemos el monopolio, tenemos los tributos, tenemos las regulaciones. Si bien el sector saavedrista va a ser como muy conservador, sí va a ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque eran criollos, porque esos impuestos les recaían a ellos muy por encima, ¿sí? Pero bueno, ellos iban en contra de eso, pero también ellos no querían como alterar mucho las cosas para que no se pusiera en riesgo la dominación social de los estancieros y los grandes comerciantes, ¿sí? En los puestos más altos de la sociedad. Entonces por eso eran muy conservadores. Ellos van a tener miedo de que la revolución se les vaya en contra, de perder poder, ¿sí? Entonces van a tratar de modificar o van a apuntar a modificar medidas que a ellos no les convengan, pero que se mantengan en la ley. En cambio, el sector morenista no, va a ser mucho más radical, va a decir no, tenemos que ir a todo o nada y demás, ¿sí? Ahora bien, llega un momento, ¿sí?, que el sector o el conflicto entre morenistas y saavedristas no da para más. Entonces Saavedra, que era el presidente, lo manda a Moreno a misiones diplomáticas en Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa? Moreno muere en el viaje, ¿sí? Enferma, muere, su cuerpo dicen que es tirado al océano y nunca más se lo encuentra. Las malas lenguas van a decir que Moreno salió muy bien en estado de salud de acá y que enfermó en el camino, es probable que lo hayan matado, pasa que no hay pruebas de nada, ¿sí? Se dicen que mató Saavedra, bien, pero no hay una prueba contundente, una fuente histórica, cuando nosotros estuvimos viendo fuentes históricas contundente que te diga, mira, acá está la prueba de que Moreno murió y no enfermó, ¿sí? Pero bueno, el conflicto no va a terminar acá y ahora lo vamos a ir viendo. Ya en los primeros años de la revolución va a surgir como una tercera facción que va a ser dirigida por Rivadavia, en donde este grupo va a representar a todos los criollos de Buenos Aires y sostenía una postura liberal en lo económico, centralista en lo político, era elitista, bien, entonces vamos a tener como esa tercera facción. Vamos a esperar a ver que me uno a lo que es el MIC. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ¿sí?, tenemos los grupos de WhatsApp y demás. Bien, vamos a ver qué quiero. Bueno, seguimos. A ver. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Con la muerte de Moreno, Saavedra, ¿sí?, va a tener todo el camino libre para gobernar prácticamente sin hacerle frente, sin que alguien le haga frente. Lo que no contó él es que, como decía Sarmiento, las ideas no se matan, siempre digo lo mismo, y van a quedar sus seguidores, básicamente, van a quedar los seguidores de Moreno en la lucha, ¿sí? Por lo tanto va a tener que lidiar con ello, pero bueno, por lo pronto tiene mucho camino libre, ¿sí? Entonces, con la muerte de Moreno, el sector saavedrista poco a poco va a ir consiguiendo tener mucha más fuerza. Estos conservadores, ¿sí?, comenzaron a ocupar puestos claves tanto en el Estado como en el Ejército y van a desplazar a la primera junta y van a dar origen a la Junta Grande. ¿Qué es lo que hace? Saavedra comienza a invitar a sus aliados, por así decirlo, gobernadores del interior, a que se una a la primera junta, y ya la primera junta no va a estar conformada por pocas personas, sino por muchos gobernadores, y ahí se elimina lo que es la primera junta y se forma la Junta Grande, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, el sector rivadaviano, ¿sí?, o el de Rivadavia, comienza a tener
mucha más fuerza y comienza a representar cada vez más el sector comercial. ¿Por qué lo nombramos a esto? Porque los morenistas se van a unir con Rivadavia, ¿sí? Y van a ser una fuerza muy pero muy grande en contra de lo que sería Saavedra, ¿sí? Tal es así que logran derrocar a lo que es la Junta Grande y en 1811 van a conformar lo que se conoce como el primer triunvirato, ¿sí? Las ideas de Moreno y las ideas de Rivadavia son totalmente diferentes, ¿sí? Los morenistas se van a dar cuenta que con el paso del tiempo que Rivadavia no representaba sus intereses y no iba a tomar medidas que a ellos les favorezcan un montón. Por lo tanto, decidieron salir de lo que sería la primera junta. Ahora bien, ¿en qué contexto salen? Justo en ese momento llegan dos personas que van a ser de vital importancia, o por lo menos una persona va a ser de vital importancia para la independencia del territorio americano, que va a ser San Martín. Llegan San Martín y Alvear, se unen con los morenistas, ¿sí? Que básicamente querían lo mismo, y conforman una logia que va a ser conocida como Logia Lautaro, ¿sí? Que va a ser como una especie de organización secreta con un claro objetivo que va a ser obtener la independencia, ¿sí? Ahora bien, estas fuerzas, así como lo hicieron los morenistas y Rivadavia, esta fuerza va a ir en contra del primer triunvirato y lo va a derrocar. Así, en octubre de 1812 se forma el segundo triunvirato y nos vamos a encontrar con San Martín ocupando un cargo político. Va a ser la primera vez y la única en el plano nacional que San Martín va a ocupar un cargo político. ¿Qué es lo que pasa? San Martín plantea la necesidad y urgencia de conseguir una independencia rápida. ¿Por qué? Para así se establecen relaciones comerciales, para así se buscan amigos que los puedan ayudar para derrotar a los realistas y demás. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Se lleva a cabo lo que es la asamblea del año 13, donde Alvear, que va a ser el presidente del segundo triunvirato, tenía que declarar la independencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que San Martín comience a trabajar y demás, y no lo hace. San Martín, viendo que del lado de Alvear no iba a conseguir nada, decide ir camino él solo a buscar esa independencia y bueno, y ahí se desarrollan todas las hazañas heroicas de él, ¿sí? No van a compartir ideas para nada y ese es el momento en donde Alvear queda solo en el poder. Así, en 1814, ese segundo triunvirato, ¿sí? Se va a convertir en lo que sería el directorio, bien, al mando de Alvear, donde pondría a la región, ¿sí? Con un protectorado inglés, bien, que no va a gustar de mucho. Con el tiempo deja de financiar campañas, ¿sí? Cosa que se deja de creer en Alvear, bien, comienza a quedar solo, sin mucho apoyo político y termina cayendo. Ahora bien, ¿qué va a suceder luego? Las guerras por la independencia proseguían y van a marcar un claro objetivo. Se necesita declarar la independencia. ¿Para qué? Para terminar de organizar el país y terminar de cerrar ese capítulo. Alvear queda totalmente solo y en 1816 se genera la caída de Alvear, termina cayendo solo. Y el nuevo gobierno de Buenos Aires va a declarar un congreso en Tucumán, el cual va a estar alentado por porteños del interior, ¿sí? Que van a estar opuestos a Artigas y a la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Y frente a presiones externas, frente a presiones internas, se termina declarando la independencia del territorio nacional. Ahora bien, luego de eso se comienza a plantear, bueno, nuevamente qué forma de gobierno se tiene que adoptar, ¿sí? A ver, la forma de gobierno
que se plantea adoptar es básicamente una república, ¿sí? Se plantea la coronación de un príncipe europeo para establecer vínculos, ¿sí? Y establecer mejores alianzas comerciales. Por ejemplo, Belgrano va a decir que se tendría que coronar a un rey inca. En 1817 el Congreso de Tucumán se va a trasladar a lo que sería Buenos Aires, ¿sí? Para tener una mayor influencia porteña. El Congreso va a elegir a un director supremo que va a ser Pueyrredón, que va a gobernar del 16 al 19, y bueno, él va a ser un estanciero porteño y demás, ¿sí? En dicho contexto se comienzan a establecer dos posturas. El de los directoriales, que va a estar constituido por la élite porteña, en donde este grupo se va a caracterizar por aspirar a conseguir un monarca extranjero para que gobierne el país, por su posición centralista y su conservadurismo social. El de los federales, en el que militaban Artigas con la Liga de los Pueblos Libres, algunos caudillos provinciales como Ramírez y López, que pretendían una mayor autonomía de las provincias, porteños opositores al gobierno, ¿sí? Y todos ellos coincidían en que se debía organizar el país bajo un régimen federalista. En 1819 el Congreso dicta una constitución que va a ser centralista y oligarca, que va a ser rechazada por el bloque federal. ¿Qué quiere decir el federalismo? Básicamente son un país organizado con un gobierno único, pero que cada provincia tenga cierta autonomía, tenga voz y voto. Y centralismo es todo lo contrario, un país unificado con una provincia que tome todas las decisiones. En 1820 el ejército de Artigas en Cepeda va a vencer a Buenos Aires, lo va a hacer caer la constitución centralista, y acá comienza a desarrollarse el periodo de autonomías provinciales donde no hay un gobierno centralizado ni nada por el estilo. Así que bueno, gente, luego de eso se comienza a generar el periodo vuelvo a repetir, de autonomías provinciales, y posteriormente a eso el conflicto entre unitarios y federales. Así que bueno, gente, eso es todo.